Gracias por continuar con nosotros. Se nos está acercando el fin del programa. Del año también. Del año y del Del programa. año y de diciembre. Así es. Así que quisiéramos ahora ver un poquito cómo usted ve las perspectivas económicas para el año 2022, que ya está llegando. Vamos a ver a partir de los análisis que ya ustedes han hecho, del balance que hemos pasado, qué ustedes esperan que va a ocurrir en materia económica el próximo año. Comenzamos ahora con Ciriaco. Yo pienso que el año 2022 yo le llamo el año de la gran moderación del crecimiento. Gran moderación porque hemos salido de un crecimiento de 2 dígitos. Tú puedes criticar o no el mecanismo, pero evidentemente que ya se retorna a un punto de comparación con un año normal. La economía dominicana, las estimaciones que hay que tiene un crecimiento de un 5%, generalmente casi siempre en las proyecciones que hacen los gobiernos en el marco macroeconómico siempre ponen un 5%. Es un número mágico, básicamente el potencial de crecimiento de la economía dominicana. Sin embargo, yo creo que eso, para alcanzar esa meta, el gobierno tiene que profundizar la inversión pública. Hay una precisión que es importante Sí. para la audiencia. Un 5 implica casi la mitad. Casi la mitad del crecimiento del año pasado, pero implica un 2%, claro. un 2 más que lo que ocurrió en el 2019. Claro. No, todo lo contrario. En el 2019 creció un 3%. No. Él se refiere al 2020. No. El año de la pandemia. En el año de la pandemia. El año de la claro. pandemia, el 2020. Estamos hablando del 2019, Exacto. que es un En el año 2019 normal. El crecimiento de ahora en comparación con el 2020. No, a ver. Sí, El de este año. El de este año es en comparación con el 2020. Claro, Exacto. pero Si lo el comparas con año próximo 2019, crece un 5%, No, entonces es una caída del es crecimiento. una caída en comparación con el 2020. Claro. Con el 2000. Pero Pero al normal. 2019 Sí, claro. es un 2% más. Pero bueno, está bien, pero porque no, en el 2019 creo que la economía creció igual. alrededor de un 6, ¿no? No, fue alrededor de aproximadamente como 4%. Un Sí, 4%. sí, igual. Entonces, pero es el crecimiento, vamos a decir, cercano al potencial que siempre se ha estimado de la economía dominicana. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Yo creo que hay que tomar en cuenta el tema de la inflación. Yo creo que de la inflación. La inflación va a estar presente durante todo el año 2022. Eso va evidentemente a profundizar el cambio de política monetaria. La política monetaria se va a endurecer. Ya incluso el Banco Central comenzó en el 2021. Creo que eso va a ralentizar la inversión privada, el consumo privado. Y el gobierno entonces tendrá que emplearse a fondo, ¿no?, con una política fiscal mucho más activa, siempre tomando en consideración una restricción que tiene con el tema de la deuda pública. Pero la inversión pública no puede ser, obviamente, como fue en el año 2021, que hubo una caída de la inversión pública de más de un 40%. Y eso, evidentemente, si eso no se revierte, como decía Polinar, que la inversión pública es una inversión, te crea capacidad productiva, te genera buenos encadenamientos. Si eso no se revierte, obviamente que esa meta de crecimiento no se va a poder alcanzar. Hay que tomar en consideración un entorno internacional donde la economía norteamericana también va a crecer mucho menos de lo estimado. Y eso es muy importante porque la economía dominicana está muy supeditada también al tema del crecimiento de la economía norteamericana. Hay que tomar en consideración que las remesas tampoco van a tener el mismo impacto que tuvo en el año 2021. Por lo tanto, yo creo que es un elemento importante. Ahora, yo creo que hay un elemento geopolítico que hay que tomarlo en consideración en términos de todos los cambios que están ocurriendo en las economías sudamericanas. Es muy importante eso porque puede haber un cambio en la política del movimiento de las inversiones a nivel en América Latina. Y quizás las economías caribeñas se puedan ver beneficiadas en ese sentido. Chile, por ejemplo, hay un cambio de gobierno, el caso de Perú, el caso de Argentina, Venezuela, bueno, que ahí está presente. En Brasil va a haber elecciones. En Brasil va a haber elecciones. Todo eso, en cierta manera, puede favorecer
en términos de un cambio de la política de inversión, países de Centroamérica y del Caribe. Entonces, yo creo que el próximo año es un año, obviamente, donde ya tú puedes tomar en consideración y comparar la economía dominicana con un año normal. Ya se retorna a un crecimiento, ¿verdad?, tradicional de un 4 o un 5%, y evidentemente todo esto le va a generar al gobierno mucha presión. ¿Qué dice Guarocuya? Mira, el profesor Robert Solow, uno de los grandes economistas norteamericanos y del pensamiento económico en sentido general, no solo norteamericano, cuando le entregaron el premio Nobel a mediados de los 70, los periodistas fueron rápidamente corriendo al Departamento de Economía a preguntarle y a felicitarle. Dijeron, profesor, queremos felicitarle, pero queremos que nos diga cómo usted ve la perspectiva para el próximo año de la economía norteamericana. Y el profesor Robert Solow le dijo, joven, me acaban de entregar un premio por un trabajo que yo hice hace 40 años. ¿Cómo usted cree que yo pueda definirle lo que va a ocurrir el próximo año? Los economistas no somos adivinos, no somos una bola de cristal. O sea, no usamos bola de cristal. Lo que nosotros vemos son algunas tendencias. Así es. Y la probabilidad de equivocarnos prediciendo el futuro es muy alta. Es decir, ¿qué uno puede ver como una tendencia para el próximo año? Evidentemente que ya Siriaco ha mencionado algunos elementos que son importantes. El tema de la inflación creo que es un tema que va a estar gravitando todavía en la economía. Yo utilicé la palabra efecto rezago, que tú tomaste nota. El efecto rezago, que suena muy sofisticado, no es nada. Simplemente es que cuando tú ocurre una acción o tú produces una acción, su efecto no se ve de forma inmediata, sino que lo ves en un periodo siguiente. Eso es lo que quiere decir efecto rezago. Es decir, si yo tomo una decisión hoy de comprar un carro, probablemente voy a ver afectadas mis finanzas para el pago de ese carro en los próximos meses. Ese es un efecto rezago en mis finanzas personales porque me va a cambiar la estructura de mi gasto personal si compro un carro. Bueno, no es exactamente así la economía pública, pero yo creo que el ejemplo sirve para entender lo que es el efecto rezago. Por lo tanto, la inflación global y la inflación local es un tema que va a seguir gravitando y por lo tanto el gobierno tendrá que dar respuestas mucho más efectivas que lo que dio este año. Sobre todo con el tema de los alimentos, de la seguridad alimentaria. Yo creo que ahí el gobierno tiene que, hablamos de inversión, los tres, yo creo que el gobierno no puede permitir una caída de la inversión, no hay justificación para la caída de la inversión de este año. Primero, porque la tenía presupuestada y la tenía financiada. Entonces no hay justificación posible. Y uno de los sectores donde tiene que hacer inversiones importantes en el sector agropecuario, porque es la seguridad alimentaria de no solo la República Dominicana. Nosotros exportamos también alimentos a Haití. Haití está dentro de nuestra ecuación, es un tema muy importante. Y también tenemos, si hay una recuperación estable del turismo, está por verse porque hay una nueva variante, el Omicron, sigue habiendo incertidumbre con relación a la pandemia. No puedo decir, hemos salido de la pandemia. Yo creo que hay que seguir vacunando, probablemente vendrán nuevos protocolos y el gobierno no tengo duda de que va a responder con rapidez a los nuevos protocolos que vaya a implementar. Pero el tema de la inversión yo creo que es un tema que tiene que estar muy presente. La inversión del sector público, la inversión del sector público. Porque la inversión del sector público arrastra la inversión del sector privado. En la medida en que yo hago una carretera, construyo un puente, construyo un aeropuerto, pues, hospitales, el sector privado viene para a suplir las demandas de insumos que tiene la inversión que realiza el sector público. Por último, Apolinar Veloz. Finalmente, el otro tema, y yo creo que sí es un gran reto que tiene la actual administración, es tener mucho mayor claridad hacia dónde va esa inversión. Y es el paso previo. Yo creo que tiene que tener mucho más claridad y decir con más transparencia y fijar cuál es el curso de acción. Yo no creo que nadie en esta mesa apueste al fracaso de la administración. Nosotros apostamos al éxito de esta administración, porque si la administración es exitosa desde el punto de vista de la política económica, la política social, es exitoso el país. Y eso quiere decir que el gobierno tiene que retomar una senda de reformas estructurales que son importantes, citamos algunas aquí, que son las que han permitido que este país se sitúe en los últimos 20 años en el espacio que tenemos. ¿Es el mejor del mundo? No, yo creo que tenemos espacio para mejorar. Nosotros deberíamos de converger con los indicadores de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y hacerlo explícito. Pero eso implica continuar una senda de reformas estructurales en un contexto democrático y de estabilidad
política importante. Yo creo que son retos que van a estar presentes para el 2022. Apolinar. Y para que las estadísticas sean creíbles hay que formar un sistema estadístico nacional. Claro. Que no haya ninguna contradicción en que el Banco Central haga las propias cifras que ellos producen. Entonces eso es importante porque desde ese punto de vista entonces el gobernador del Banco Central dice lo que quiere y nadie le puede contradecir, sencillamente él hace su propio balance. Para mí la preocupación fundamental es la inflación, no solamente la inflación en la República Dominicana, sino la inflación básicamente en Estados Unidos, porque Estados Unidos marca una tendencia a nivel mundial. La Reserva Federal no solamente ha detenido las compras de los activos del sector privado y ha comenzado a ajustar las tasas de interés hacia arriba. Y cuando se incrementan las tasas de interés hacia arriba, eso quiere decir que la rentabilidad de la inversión en Estados Unidos es mayor, de tal manera que los capitales que habían venido a República Dominicana justamente aprovechando la rentabilidad dominicana cuando la tasa de interés en Estados Unidos era negativa, pues entonces van a comenzar a salir de República Dominicana y a llegar para Estados Unidos porque Estados Unidos va a comenzar a aumentar su tasa de interés. ¿Qué significa eso? Eso va a significar una devaluación del tipo de cambio. Pero la devaluación del tipo de cambio va a encarecer las importaciones y eso va a gravitar terriblemente sobre la inflación dominicana. Pero la inflación dominicana va a deteriorar la demanda agregada de consumo, que es el 80% del producto, la va a demandar. Y yo no creo que el producto vaya a crecer, excepto que sea en términos de propaganda, porque si la demanda está cayendo en términos reales, entonces no hace mucho sentido que crezca la producción, que crezca la oferta, que crezca el producto. Y de esa manera, aparentemente, habría que, tener en consideración que la República Dominicana podría tener una contracción que ya avista no solamente los organismos internacionales, sino la propia, administración dominicana. Eso va a tener impacto en el empleo en la medida en que haya menor producción, va a haber mayor cantidad de desempleo. Y si efectivamente, como dice Guarocuya y dice Siriaco, vamos a tener una nueva cepa, o ya la tenemos, Omicron, y otras que se puedan desarrollar, evidentemente que los protocolos van a limitar probablemente el mercado de trabajo y vamos a tener una influencia mucho mayor en esa tendencia descendente del producto. De tal manera que nosotros debemos ajustarnos los cinturones y apostar para que este gobierno comience a ver el bienestar de toda la sociedad y no del sector privado solamente. Porque el sector privado evidentemente que va a estar mejor, pero el resto de la población no. Y efectivamente esta administración está justamente en el gobierno por una decisión de la gente. Y la gente tiene una serie de prioridades que supuestamente este gobierno iba a cumplir. Tiene que hacer que la lucha contra la corrupción sea más creíble y que haya resultados más positivos en esa dirección. Y no solamente eso, sino que dejemos un poco el show mediático y que efectivamente comience a haber resultados en los casos de corrupción que tenemos pendientes. Bueno, de esta manera, señores, llegamos al final. Misión cumplida. Misión cumplida. Este ha sido el tercer programa especial que le hemos presentado para pasar balance al año, a las políticas económicas, sociales y a las noticias del año 2021. Gracias, mil gracias por su compañía, gracias a ustedes, distinguidos panelistas, Antonio Siriaco, quien es consultor de este programa, consultor que nos come, hay que decirlo. Cuánto hay que agradecerle por su participación y además por la paciencia que demuestra aquí todos los días. Guarocuya Batista, mil gracias por haber Guarocuya Félix. No, tranquilo, que además el doctor Guarocuya Batista. Fue una claro. Por haber aceptado nuestra invitación, Guarocuya Félix, quien, como ustedes saben, es un economista que ha estado en distintas funciones públicas y durante mucho tiempo. Ahora le ha tocado dirigir la política económica del Partido de la Liberación Dominicana y hay que sumar votos para que tenga éxito. Muchas gracias. Y don Apolinar, que también sabe que este programa es suyo, Apolinar Veloz. Este es su programa, 1+1, y en distintos momentos lo hemos tenido aquí y esperamos seguir contando con ustedes. Millicent. Gracias a la audiencia también por su amable sintonía
desear feliz Navidad, feliz Año Nuevo, porque estamos justamente cerrando Navidad ya ciclos, pasó. cerrando ciclos. Y bueno, reiterarle que mantengan la sintonía siempre con Uno más Uno. Gracias.